Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Venezuela la crisis política persiste, ya se suman 102 días de protestas, 94 muertos, 1.419 heridos y más de 3.600 detenidos. Una situación completamente en colapso para el país, lo cual evidencia que en el plano de la calle, las acciones de protesta en la calle también se extrapolan al enfrentamiento que hay entre los poderes del Estado. La oposición apacigua su estrategia de acciones en la calle, se prepara para el plebiscito convocado para el 16 de julio y ese mismo día el CNE o para ese mismo día el Consejo Nacional Electoral anunció la realización de un simulacro de la constituyente, dos escenarios contrapuestos, dos escenarios de choque en los que pueda haber enfrentamientos. Día para el que transportistas o el gremio del sector transporte a nivel nacional anunció que va a trabajar todo el día, sus transportistas trabajarán todo el día para apoyar la movilización de los ciudadanos para la consulta popular de ese día. El chavismo trata de revertir de los efectos que pueda causar, de prevenir o de evitar, mejor dicho, el proceso al interponer y presentar en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de nulidad para que se declaren nulos todos los actos del plebiscito, aunque no sea vinculante por parte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Es vinculante porque la Constitución así lo dicta y hay una autonomía que determina la soberanía que le permite al pueblo convocar consultas populares de acuerdo al artículo 72, artículo 78 y artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una situación en la que el gobierno se aísla y con base en el apoyo del que acusan parcial por parte del CNE, anuncia las reglas de manera arbitraria para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, ofreció detalles al cuerpo diplomático acreditado en el país sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Unión Radio transmitía, también el diario El Nacional lo dio a conocer, y Globovisión transmitía en vivo la rueda de prensa de la presidenta del CNE, quien declaró que los centros electorales que pretendan suspender el proceso electoral estarán suspendidos y los electores se serán reubicados. Con esto, el gobierno y el CNE buscan garantizar la participación del sector oficialista, porque será el único que participará, la oposición no va a participar, y con esto tener una representación que les permita de alguna manera justificar el por qué se instaló el proceso para instaurar una Asamblea Nacional Constituyente. Si hay focos de violencia, focos de disturbio, el centro electoral será cerrado y sus electores se serán reubicados, para que se cumpla con lo que el CNE estableció en el cronograma electoral y también en el padrón electoral que reorganizó para acomodarlo de manera sectorial y territorial de acuerdo a cada votante, lo cual constituye incluso un delito electoral. La presidenta del CNE también declaró que el CNE ha solicitado al Ejecutivo que desde que se tomen los centros de votación sean declarados como zonas de seguridad. Esto, en pocas palabras, significa que los centros de votación serán militarizados con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto puede aumentar los escenarios o posibles escenarios de choque para ese día del plebiscito domingo 16 de julio. Pero en su pronunciamiento, en su rueda de prensa, Tibisay Lucena olvidó explicar por qué el CNE suprimió unas 70 actividades en el cronograma electoral de la constituyente, cuando, según lo presentado por el gobierno, por el chavismo, en promedio son 100 a 110 actividades que se tenían pautadas, incluyendo la campaña, para el día de la elección o antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. También el CNE validó en 10 días una cantidad exorbitante de firmas, unas 10 millones de firmas, que incluso no validó con la misma celeridad cuando la oposición impulsó el proceso del referendo revocatorio. Esto con información del periodista especializado en asuntos electorales Eugenio Martínez, quien aportó datos interesantes con respecto a la situación de percepción del gobierno y de la Asamblea Nacional Constituyente.
cifras que llaman la atención sobre lo que puede representar una abstención, que de hecho el más reciente estudio de la encuestadora Data Analysis da cuenta de que un 85% de los venezolanos rechaza la constituyente, un 10% apenas la aprueba, mientras que un 72% del país rechaza la gestión de Nicolás Maduro. El hecho de que el 85% más rechace la constituyente más que los que rechazan y desaprueban la gestión de Maduro implica que el sector abstencionista del país, o conocidos como NINI, que no apoyan ni a la oposición ni al gobierno, también están en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Según el periodista Eugenio Martínez de Vivo Play, vía Twitter, informó que 19% de los venezolanos, la mayoría de ellos se dicen chavistas, creen que la constituyente garantizará la paz. Un 34% de quienes se dicen chavistas valoran positivamente la situación del país. También informó en su boletín estadístico este periodista Eugenio Martínez que 9 de cada 10 venezolanos consideran como negativa la situación del país. Un 90,5% la califica de negativa, un 9,5% la califica de positiva. Solo 10 o 2 de cada 10 venezolanos creen que la promesa de la constituyente significa que sí va a solucionar el problema del colapso. Un 68% no cree en ella, un 17% sí cree en ella, lo cual determina que solo 2 de cada 10 creen en la promesa del gobierno sobre la constituyente. Según la encuestadora Datincorp, un 44% de los venezolanos, unos 8 millones aproximadamente, están muy dispuestos a participar el próximo 16 de julio en el plebiscito convocado por la oposición. De hecho, la plataforma que instaló la oposición y de capacidad instalada para ese día, según lo que prevé la oposición en cuanto a nivel de participación, es que participen unos 9.100.000 venezolanos, y según esta encuestadora, 8 millones está dispuesto a participar en el plebiscito, un margen de error muy mínimo con el que la oposición buscará capitalizar políticamente el descontento en contra del gobierno. Para ello utiliza preguntas absolutamente cerradas y de tal manera, al instar a los venezolanos a que rechacen la constituyente mediante este plebiscito, a que exijan la renovación de los poderes públicos, a que exijan a la Fuerza Armada la defensa de la Constitución y que aprueben la conformación de un gobierno de unidad nacional como una especie de junta política paralela que, con la legitimidad soberana del pueblo, del 85% que rechaza la constituyente y el 72% que rechaza a Maduro, puedan ostentar algún tipo de poder que le haga frente al gobierno y que de alguna manera aumente el descontento para presionar al CNE a adelantar el proceso de las elecciones regionales, o ir a un diálogo en el que, o mediante el cual el gobierno busque ceder en alguna posición. Es así pues que las aristas desde las cuales se pueden ver todas las condiciones que hay previa al día de la elección de la constituyente hablan de que son dos procesos. Uno, que es el plebiscito, puede medir el descontento que hay contra el gobierno, así como lo fueron las firmas para el referendo revocatorio, que nunca se concretó porque fue anulado por 3 tribunales penales cuando debieron haber sido tribunales electorales. Y también con las marchas o los 100 días de protestas que ha habido, la oposición busca con este último recurso capitalizar el descontento, evidenciarlo aún más, que haya más presión de la comunidad internacional y que esto obligue a ir a un diálogo en el que el gobierno se vea obligado a ceder en algo a la oposición, aunque no sea lo que ésta espere. Aún así, los datos hablan por sí solos. Solo 10 o 19% de los venezolanos, entre ellos 7 de cada 10 chavistas, creen que la constituyente traerá paz y estabilidad. Pero 3 de cada 10 que se dicen chavistas, y son solamente el 18% de los venezolanos, dicen que la situación del país es positiva. 9 de cada 10 valoran negativamente la situación del país. Apenas un 20% del registro electoral va a participar en el proceso de la constituyente. Esto claramente aumenta la desproporción del voto, aumenta la desproporción de la participación total y va a evidenciar la abstención por sí sola, porque habrá poca legitimidad. De hecho, no habría legitimidad porque no hay mayoría en el padrón electoral para realizar la elección. Aún así el gobierno, o mejor dicho, el CNE la aprueba, también sienta las bases, impone las reglas arbitrariamente, y es un proceso que, de no contar con un respaldo suficiente para proceder,
por lo menos factualmente, porque jurídicamente tendrá el aval del Tribunal Supremo de Justicia, entonces el gobierno buscaría instaurar la constituyente vía decreto por orden ejecutiva, y esto evidenciaría los últimos vestigios de evidente y obvio totalitarismo por parte del gobierno venezolano, con una crisis que se acentúa, que proyecta según el Fondo Monetario Internacional un 700% de inflación, y que también aumenta o muestran el descontento por las protestas, no solamente por la situación política, sino también por la situación económica, más que todo por la escasez de medicinas que hay en el país, con un 95% de escasez, con 300.000 personas en riesgo de perder su vida por las enfermedades con consecuencias irreversibles que no pueden ser curadas porque no hay disponibilidad de medicamentos. 95% están escasos, según datos del Instituto Venezolano del Seguro Social. Aumentan las protestas. De hecho, recientemente hubo focos de protestas fuertes, las hubo el 12 de julio en Caracas por la exigencia de medicinas en el país. Todas estas situaciones, aunado a que políticamente la oposición buscará capitalizar el descontento, arreciar la agenda después del plebiscito, tratar de que sea vinculante por la presión de calle y de que sea vinculante por la vía de los hechos y no por la vía institucional, porque no hay institucionalidad en Venezuela, y con la asesoría de la estrategia política que puede representar Leopoldo López fuera de la cárcel, tratar de que la oposición asuma un liderazgo representacional y por delegación que de alguna manera le dan a los venezolanos, a la oposición, pero también a los sectores descontentos del chavismo, a los segmentos de las clases populares que están en descontento con el gobierno, hacer que esto se capitalice en una sola masa crítica que haga que el gobierno tenga que ir a un diálogo para ceder obligatoriamente en alguna posición a la oposición. Por supuesto, una situación totalmente contraproducente. Este mismo día se produjo una reunión por parte del TSJ sobre la posible declaración de un resultado acerca del antejuicio de mérito sobre la fiscal, una reunión en la que para la 1 de la tarde estaba pautado un pronunciamiento. Se reunieron a esa hora los magistrados en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. Se hablaba de una posible destitución, pero no hubo pronunciamiento, el proceso se posterga con un cálculo político que da cuenta de que si hay una destitución de la fiscal general antes de la Asamblea Nacional Constituyente, los disturbios y las protestas pueden acentuarse debido a que el colapso político por el descontento social, muy marcado no solo por la crisis económica, sino por las violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, represión y completo totalitarismo institucional, con una división del Estado partido en dos, Ministerio Público y Asamblea Nacional, contra Gobierno y Tribunal Supremo de Justicia, e incluso Consejo Nacional Electoral y viceversa. Hablan de que no hay Estado y de que, como lo aseguró la fiscal, el Estado en Venezuela está disuelto. Hubo reunión en sala plena del TSJ, duró 40 minutos y no se tocó ni por encima ni se mencionó el antejuicio de la fiscal. Se habló de otro punto, más no, sobre el antejuicio de la fiscal, según una fuente y una información proporcionada por el periodista venezolano Víctor Amaya. De hecho, en esta rueda de prensa que ofreció Tibisay Lucena a los medios sobre el proceso de la constituyente, y que le ofreció la información al cuerpo diplomático acreditado en el país para la observación electoral, no explicó la presidenta del CNE si el 30 de julio el CNE va a ofrecer los datos totales de abstención y votos en blanco. El CNE usualmente ofrece los datos de participación, también de abstención, los votos nulos en todo el boletín electoral, pero no ha explicado si el boletín será tan íntegro como lo ha hecho en el pasado, incluso recientemente con las elecciones más recientes que hubo, que fueron a la Asamblea Nacional el 6 de diciembre de 2015. Así transcurre la situación en Venezuela. Las protestas se focalizan, la estrategia se arrecia ahora, no solamente con el plebiscito, pueden calentarse las calles. La oposición así lo tiene previsto para defender el resultado, cuando incluso con una reunión que hubo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Leopoldo López, presuntamente no se habló de una negociación, sino de que se trate de defender el resultado del plebiscito. Leopoldo López le aseguró a Zapatero que el proceso es vinculante. No hubo pronunciamiento
ni afirmativo ni negativo sobre esto por parte de Zapatero, a quien califican de emisario del gobierno, lo califica la opinión pública, analistas, periodistas, pero es una situación en la que todos los condicionantes políticos están muy contrapuestos al gobierno y a favor, por lo menos por la fuerza de los hechos, de la oposición en el país.